Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho de Amparo. Vamos a continuar desarrollando el tema que lleva por nombre los principios rectores del juicio de amparo. Y en esta ocasión vamos a analizar lo relativo al principio de definitividad. Dicho principio se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 107, fracción tercera, cuarta y quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 61 fracciones 13, 19 y 20 de la Ley de Amparo. Este principio consiste en que deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios previstos en la ley de la que emana el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. En este sentido, el autor José R. Padilla refiere que los particulares tienen el deber de agotar o tramitar los recursos o juicios ordinarios que apunten las leyes aplicables al caso. Eh, Ahora bien, esos medios de impugnación deben tener por objeto modificar, revocar o confirmar los actos de autoridad o actos reclamados y tienen que estar marcados en las leyes como obligatorios, es decir, no debe tratarse de recursos o medios de impugnación optativos. Además, los ordenamientos legales aplicables deben agotar la suspensión del acto reclamado y sin exigir mayores requisitos a los que establece la ley de amparo, ya que de lo contrario pues no se estaría obligado a agotar dicho recurso o medio de impugnación y el agraviado podrá acudir de manera directa a promover el juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad exige entonces previamente a la interposición de la demanda de amparo que se hayan agotado todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias la presentación del escrito en que se haga valer y el desahogo del procedimiento respectivo en todas sus partes. Desde luego, existen algunas excepciones con relación al principio de definitividad y en ese sentido, eh, el quejoso, agraviado o impetrante pues no estaría obligado a agotar el recurso o medio de impugnación ordinario cuando, por ejemplo, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, fracción 18, inciso A de la Ley de Amparo. Asimismo, no existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se trate de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, se trate de la resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezcan requisitos para su disfrute, se trate de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos o se trate de orden de arresto o cualquier otro acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva dentro de un procedimiento de carácter penal, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción 18, inciso B de la Ley de Amparo. Asimismo, no existe la obligación de agotar el principio de definitividad si se trata de un tercero extraño al juicio o procedimiento del cual emanan los actos reclamados, pues así lo dispone el artículo 61, fracción 18, inciso C de la Ley de Amparo. No existe tampoco la obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto de autoridad carece de
fundamentación en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción cuarta de nuestra Constitución Federal, así como 61, fracción 20, penúltimo y último párrafo de la ley de amparo. Tampoco existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución. Esto en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción cuarta, último párrafo de nuestra norma fundamental, así como 61, fracción 20, penúltimo y último párrafo de la ley de amparo. Cuando no exista dentro de la ley ordinario recurso o medio de defensa para combatir el acto reclamado, pues así lo dispone el artículo 61, fracción 18, primer párrafo de la ley de amparo, así como cuando se trate de la inconstitucionalidad de una norma de carácter general o de carácter autoaplicativo, de una norma de carácter general, de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo. Esto en virtud de que, como ya lo habíamos comentado, el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad pues es propio y exclusivo de los tribunales de la Federación, por lo que solo estos pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Tampoco existe la obligación de agotar el principio de definitividad cuando se trate de amparo en materia administrativa y en la ley que rige el acto no opere la suspensión del acto reclamado o se exijan mayores requisitos a los que prevé la ley de amparo para conceder dicha suspensión, o bien el acto de autoridad carezca de la debida fundamentación o motivación. Asimismo, no existe obligación de agotar el principio de definitividad cuando se afecten derechos de menores o incapaces, el estado civil, el orden o estabilidad de la familia, pues así lo dispone el artículo 107, fracción tercera, inciso A, último párrafo de la Constitución Federal, y 171 de la Ley de Amparo. Y de la misma forma no existe la obligación de agotar dicho principio cuando se trate de menores, incapaces, de ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara situación de desventaja para emprender un juicio, y por supuesto en materia penal tratándose del imputado o de la víctima o ofendido, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 182, fracción segunda de la ley de amparo. Ahora bien, por cuanto hace al principio de limitación de las pruebas, este encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la ley de amparo, y dicho principio consiste en que el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que puedan admitirse ni tomarse en cuenta las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Sin embargo, dentro de la propia ley de amparo se establece una excepción, y esto es tratándose de amparo indirecto en materia penal, donde se permite que el quejoso ofrezca pruebas cuando no hubiese tenido la oportunidad de ofrecerlas ante la autoridad responsable, y donde la ley de amparo obliga al juez de distrito o tribunal unitario de circuito para que se cerciore que el ofrecimiento de estas pruebas no impliquen una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio y oral. Ahora bien, por otra parte, es importante mencionar que dicho principio tiene algunas excepciones, como pudiera ser tratándose de la recabación oficiosa de las pruebas rendidas ante la autoridad responsable y las actuaciones que estimen necesarias para la resolución del asunto, tratándose de lo relativo al amparo en materia agraria, donde desde luego se tienen que recabar entonces las pruebas de manera oficiosa, y lo relativo a aquellas personas que por su condición económica se considera que están en una situación de vulnerabilidad.
Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video y seguiremos analizando lo concerniente a los principios del derecho de amparo en un subsecuente video. Hasta pronto.